En días pasados hemos resentido una grave contaminación que afecta la atmósfera en la Ciudad de México y que amenaza la salud de los capitalinos. Esta contaminación atmosférica se debe a varias causas. La fundamental, al abandono del transporte público por parte del gobierno de la ciudad. No hay ¿está bien? No hay una política para impulsar el transporte público. Hay un estancamiento en el actual gobierno. En administraciones pasadas, por ejemplo, la administración de Andrés Manuel López Obrador, se conformó la empresa pública RTP, Red de Transporte de Pasajeros. También se creó el Metrobús y se sustituyeron los viejos trenes, especialmente de la línea 2 del metro, por nuevos trenes. En la administración de Marcelo Ebrard se ampliaron las líneas del Metrobús y del metro, y en la actual administración el transporte público se quedó estancado. Contrasta el hecho de que se han confinado carriles de diversos ejes viales con la ausencia de nuevo transporte público. Hemos estado insistiendo en la necesidad de comprar camiones de RTP, trolebuses, y el gobierno de la ciudad no ha querido hacerlo, especialmente esto último. Se compraron algunos camiones de RTP después de que estuvimos insistiendo muchísimo, pero el gobierno de la ciudad no ha querido comprar trolebuses. Esto se debe a ambas cosas, especialmente la negativa del gobierno a comprar trolebuses, a pesar de que el trolebús es un transporte no contaminante, es un transporte eléctrico, a pesar de que hay ya carriles confinados en diversas avenidas para que se pueda multiplicar el trolebús. El gobierno de la ciudad no ha querido porque se pretende privatizar el trolebús. Eso explica la ofensiva que ha tenido el gobierno de la ciudad en contra de la dirigencia sindical de la Alianza de Tranviarios, encabezada por Benito Baena. Se pretende debilitar al sindicato, como se ha estado haciendo también en el caso de RTP. Se están impulsando charrazos en el sindicato de trabajadores de RTP y charrazos en contra de la Alianza de Tranviarios de México, para tener dirigencias sindicales dóciles que en su momento no se opongan a la privatización de estos transportes. Consideramos que este tipo de decisiones, de procesos, son sumamente graves, tienen consecuencias diversas, y una la estamos viviendo, que es el agudizamiento de la contaminación atmosférica. Por lo tanto, nosotros demandamos al gobierno de la ciudad cesar todo intento de privatización del transporte eléctrico y de la línea de camiones RTP. Y de igual manera informamos a la ciudadanía que acudiremos a la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México a defender el transporte público, particularmente el transporte público eléctrico, el espacio público y el agua. Así como la coalición PRI-PAN-PRD impulsó las privatizaciones del petróleo, la electricidad
y la entrega de playas y fronteras a extranjeros en los últimos 3 años, ahora se pretende por parte de la misma coalición PRI, PAN, PRD promover la privatización del agua, del espacio público y del transporte público, particularmente eléctrico, en la ciudad. Iremos a la Asamblea Constituyente a plasmar en la Constitución de la Ciudad de México la protección del agua como derecho humano no susceptible de mercantilización y privatización, del espacio público y del transporte público eléctrico. Estamos a sus órdenes para alguna pregunta. Sí, ¿ya tienen alguna propuesta en concreto respecto para evitar justamente dentro de la Asamblea Constituyente o qué es lo que van a hacer en concreto sobre temas? Vamos a plantear que en la Constitución se establezca un capítulo de áreas estratégicas que no se pueden privatizar, entre ellas el agua, el espacio público y el transporte eléctrico, que actualmente son áreas donde no intervienen los particulares y deben seguir siendo áreas protegidas, áreas para el beneficio común que no deben privatizarse. Otra cosa, ¿tiene idea de cuántos camiones y cuántas líneas conforman el RTP y también el trolebús? Este sistema... A estas alturas no lo sabemos. Ajá. El propio gobierno ha variado mucho la información al respecto. Pero lo que sí sabemos es que no se ha querido ampliar el número de unidades de trolebuses, habiendo carriles confinados. Miren, por ejemplo, aquí en el eje 7 hay 2 carriles confinados para trolebuses y no hay trolebuses. ¿Desde qué año no se amplía la compra, la venta? Desde que empezó esta administración, todavía en la administración pasada se consiguieron algunos trolebuses para el eje central, pero en esta administración no se ha ampliado el transporte eléctrico. Perdón, en las 2 anteriores administraciones, ¿cuánto se amplió esta red? ¿De cuánto tienen alguna cifra? ¿De cuánto fue el porcentaje? ¿Cuánto se invirtió? No, bueno, por ejemplo, el Metrobús se hizo en la administración de Andrés Manuel López Obrador. El Metrobús no existía y se comenzó con la línea que está sobre Insurgentes. Esa línea se hizo todavía en la administración de Andrés Manuel López Obrador. En la administración de Marcelo Ebrard se hicieron varias líneas de Metrobús, la que corre por Xola, la que corre por Cuauhtémoc, la que corre a través del centro histórico, entre otras. Por ejemplo, en esa administración se concretó la línea que corre hacia Rosario, ¿no? La línea 6, ¿qué línea es del Metrobús? La 6, ¿verdad? 6, 7, y creo que se está hablando de una reforma. ¿Tendría que ampliarse más este sistema? Y el trolebús. Y el trolebús. El trolebús es un transporte no contaminante. ¿Cuáles serían las principales vialidades donde sería ahorita urgente para solucionar? Los ejes viales. Prácticamente hay carriles confinados en todos los ejes viales y se está desaprovechando la existencia de esos carriles confinados. Por ahí puede y debe pasar transporte eléctrico, el trolebús. O sea, lo que tiene que hacer el gobierno es comprar nuevas unidades de trolebús. La compra de trolebuses, la utilización de trolebuses, su ampliación, tiene varias ventajas ecológicas. Uno, utiliza superficie rodante ya existente, incluso ya confinada. 2, es un transporte no contaminante, por ser un transporte eléctrico. 3, ayuda a estimular el uso de otro tipo de transportes diferentes al vehículo particular. Entre más transporte público tengamos, menos se usará el vehículo. El vehículo particular. Perdón, también habla de la situación de los sindicatos, estos dos sistemas de transporte. Ustedes, los integrantes de Morena, se han reunido con trabajadores, les han hecho saber sus demandas. ¿Cuáles son las principales? Bueno, el problema ahí es que el gobierno de la ciudad está metiendo la mano para tratar de imponer dirigencias sindicales espurias, tanto en el caso de los trabajadores de RTP, como más sonadamente en el caso de los tranviarios. ¿Por qué el gobierno quiere tener dirigencias sindicales a modo en ambos casos, sobre todo en el caso del sindicato de la Alianza de Tranviarios de México?
Bueno, pues porque quiere privatizar el transporte eléctrico, abrir concesiones a particulares, por eso no está comprando trolebuses, a pesar de que tiene los recursos para hacerlo. Recordemos que el gobierno tiene un superávit de 30,000 millones de pesos en el año 2015. O sea, el gasto programado fue de 175,000 millones de pesos y los ingresos que obtuvo fueron de 204,000 millones de pesos. Matisse sigue atacando a Benito Baena Lumi, el director Eduardo Venadero. ¿Cuál sería su postura? No, bueno, nuestra postura es que se respete la ley. Hay un laudo que emitió la Junta Local de Conciliación y Arbitraje para que le entreguen las instalaciones a la Alianza de Tranviarios de México, y el gobierno no lo quiere cumplir. Porque el PRD estaba apoyando al que quiere quitar a Benito Baena. Nosotros lo que decimos es simplemente que se respete la decisión de la autoridad. En este caso, pues hay una decisión de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. No se trata de que la autoridad opte en una disputa interna o entre diversas fuerzas políticas, nada tiene que ver eso. Simplemente que respeten el laudo de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, eso es todo.